Ascende Lumen Sensibus, una aproximación filosófica teológica a la doctrina de los sentidos espirituales en la teología monástica medieval. Esto pertenece a Pedro Edmundo Gómez, monje benedictino, actualmente radicado en el monasterio de Cristo Rey en Argentina. Al leer con atención y frecuentar con meditación asidua los textos de los autores monásticos medievales, nos encontramos con reiteradas referencias a los sentidos espirituales, sentidos del corazón, sentidos del hombre interior, sentidos del alma o sentidos divinos. Porque así como hay sentidos que son propios del cuerpo, que quedan afectados al entrar en contacto con la realidad corpórea, hay otros que residen en el espíritu y que actúan cuando tienen relación con lo espiritual, constituyendo una sensibilidad específica, siendo al mismo tiempo la consumación de los sentidos naturales y una sensibilidad completamente nueva, infundida por la gracia, para captar las formas de manifestación de lo divino en el mundo, y describiendo a grandes rasgos los niveles de su experiencia. Se trata de un modo de conocer a Dios que es distinto del conocimiento racional, filosofía, diverso incluso del de la razón iluminada por la fe, teología, y que puede ser llamado conocimiento experimental, mística. Y como el principio de la teología monástica fue siempre el siguiente: no afirmar con la boca, a no ser lo que antes se ha experimentado con la vida, intentaremos aproximarnos a los sentidos espirituales a partir de algunos testimonios de los siglos XI al XIII, especialmente los referidos a la Lectio Divina y al Opus Dei, puntos de partida de su Intellectus Fidei. En el más famoso de los himnos, que la Iglesia continúa cantando en la liturgia y en los actos académicos, y que probablemente fue compuesto por un monje en el siglo IX, encontramos una frase que sintetiza bellamente lo que estos hombres y mujeres deseaban e imploraban: Ascende Lumen Sensibus. Sentidos espirituales para experimentar a Dios. El teólogo suizo Hans Urs von Balthasar distingue en la historia de la teología espiritualidad tres fases en las que se trató de un modo original la cuestión de los sentidos espirituales y que dieron origen a corrientes muy influyentes a lo largo del tiempo. La primera es el momento patrístico que comienza, como lo ha mostrado también Karl Rahner, con Orígenes, continúa con Evagrio Póntico y se profundiza en el Pseudo Macario, y que en Occidente pasa por San Agustín de Hipona y San Gregorio Magno. La segunda es la fase medieval, que se caracteriza en su totalidad por el hecho de que, en la medida en que la psicología escolástica se consolida filosóficamente, interpreta claramente los sentidos espirituales como expresión de la experiencia místico-intuitiva de Dios, como sucede en Bernardo de Claraval, Guillermo de Saint-Thierry, Alquerio de Claraval, la Escuela de San Víctor
y San Buenaventura. Y la tercera se sitúa en el inicio de la Edad Moderna, con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Recordaremos solo 2 testimonios de la primera fase, uno griego y otro latino. Orígenes, en un hermoso texto conocido en la Edad Media, a través de la glosa ordinaria, y que ejerció gran influencia en las teologías medievales, hablando de los sentidos espirituales, decía: por medio de ellos vemos a Dios, si tenemos ya limpio el corazón. Por ellos adquirimos oídos para escuchar lo que nos enseña Jesús. Percibimos el aroma de que habla el apóstol cuando afirma que somos el buen olor de Cristo para Dios. Podemos gustar lo que nos dice el profeta: gustad y ved qué bueno es el Señor. Y recibimos ese tacto a que se refiere San Juan. Lo vimos con nuestros ojos y nuestras manos palparon al Verbo de la vida. Y San Agustín, en sus confesiones, cuenta su propia experiencia. Me llamaste, me gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste y tu resplandor hizo desaparecer mi ceguera. Exhalaste tus perfumes y respiré hondo y suspiro por ti. Te he saboreado y me muero de hambre y de sed. Me has tocado y ardo en deseos de tu paz. Los teólogos monásticos han asimilado y transmitido esta herencia patrística. La han repensado con cierta originalidad, recurriendo a las herramientas intelectuales, gramática y retórica, disponibles en su tiempo, y la han comunicado con un lenguaje simbólico propio, inspirado en la lectio divina y la liturgia, señalando de manera explícita la relación entre los sentidos espirituales y el conocimiento experimental de Dios, haciendo presente directamente en el modus del sentido sensible el modus del sentido espiritual pneumático. Cuando un monje percibía la presencia visita de Dios, no la experimentaba siempre de la misma manera, sino con diversos matices, por lo que la asociaba espontánea y analógicamente a uno u otro de los sentidos corporales. Aún más, cada uno de sus sentidos exteriores tenía su gemelo en la parte interior del alma, allí donde ésta se abría al espíritu. Su vida espiritual consistía en mirar con los ojos externos y ver con los espirituales. La misma realidad vista con los ojos corporales se leía interiormente como una realidad espiritual y llegaba a ser lo que realmente era, una realidad y un signo. Al progresar en la vida monástica y en la fe, se dilataba su corazón y las sensaciones externas e internas se unificaban por la acción del Espíritu Santo. Por eso, se puede afirmar que la espiritualización de los sentidos es la verdadera espiritualización del espíritu. Lamentablemente, la mística moderna, que parte de lo psicológico, al no fijarse muchas veces en los fundamentos teológicos de la mística, abandona la doctrina de los sentidos del espíritu, que propugna una espiritualización, una actualización de los sentidos bajo la moción del Espíritu Santo,
y no precisamente la existencia de sentidos en el espíritu en contraposición de los del alma. A primera vista, parecería que al hablar de sentidos espirituales, estos autores estarían usando una metáfora, si no sería una contradictio in adjecto, la atribución a un sustantivo de un adjetivo que contradice su significado, para referirse a los actos de la inteligencia y de la voluntad elevados por la gracia, los cuales se diversificarían según los distintos objetos a que van dirigidos. Pero recordemos que en el siglo XII se hablaba habitualmente de un sensus spiritualis, en contraposición a un sensus carnalis, de un sensus cordis, un sensus animae y un sensus intellectualis, porque los sentidos espirituales eran modalidades de un conocimiento intelectivo de carácter experimental. No se trata entonces de una simple metáfora, sino de una analogía, donde lo semejante no es lo sensorial, sino la impresión de la realidad. Los mismos nombres de los sentidos son gramaticalmente participios pasivos sustantivados: tactus, adoratus, auditus, gustus, visus, porque no hay sensación sin algo externo que los impresione, para que ellos puedan reproducirlo en sí mismos conforme a su sesgo específico. En el conocimiento experimental, la inteligencia del hombre se comporta pasivamente, es decir, padece, experimenta las cosas de Dios. Ya el pseudo Dionisio hablaba de pati divina. Este padecer, patos, y sapor, es analógicamente un sentir, y a este sentir se lo llama experiencia, que testimoniada y descripta es la fuente, el presupuesto, la garantía y el culmen del saber sabroso de los monjes medievales, como una clave de interpretación complementaria a la fe y a la razón. El adjetivo espirituales, por su parte, nos recuerda que no se los puede definir con exactitud, ya que estas realidades solamente pueden ser descritas negativamente o mediante símbolos que nos las sugieren, que nos dicen cómo serían, pero sin decirnos lo que son. Por eso fueron entendidos de forma alegórica y mística. San Bernardo suele hablar alegóricamente, aunque no siempre, en particular por lo que se refiere al sentido del gusto, y Guillermo de Saint-Thierry lo hace unas veces en sentido alegórico y otras en sentido propiamente místico. El alma tiene también sus sentidos, como los tiene el cuerpo. Como los 5 sentidos corporales son el lazo de unión entre el cuerpo y el alma, los sentidos espirituales aseguran por la caridad la unión entre el alma y Dios. Por lo cual, dice el apóstol, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestros sentidos, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Romanos 12:2. El texto nos da a entender que por los sentidos corporales envejecemos, conformándonos al mundo, mientras que por los sentidos del alma nos rejuvenecemos por el conocimiento de Dios
en vista de una vida nueva, conforme a la voluntad y al beneplácito de Dios. Guillermo de Saint-Thierry, Naturaleza y dignidad del amor, 19. En carta a los hermanos de Montedey y otros escritos. Solamente allí, dice Karl Rahner, donde a la tradición se añade una experiencia mística inmediata y un vivo interés por el significado de estos sentidos, se intenta darles una interpretación realmente importante para la teoría mística. Es lo que ocurre en San Buenaventura. En él encontramos reunidas la experiencia monástica y la ciencia escolástica, la mística y la filosofía. Los sentidos espirituales no son facultades espirituales distintas de la inteligencia y la voluntad, sino actos particulares de estas mismas facultades, es decir, los actos en que tiene lugar la contemplación, el conocimiento experimental y sabroso de las cosas de Dios. Por ejemplo, en el Itinerarium, el doctor Seráfico establece con profundidad y finura la unión entre sentidos espirituales y virtudes teologales. Estos constituirían así una segunda sensibilidad situada junto a lo corporal y superior a ella, en cuanto a sus actos, con la que el espíritu experimenta de un modo sensible a Dios, teniendo por objeto la palabra en su economía, como verbum increatum, por el oído y la vista, inspiratum, por el olfato, incarnatum, por el gusto y el tacto. Es verdad, afirma Enzo Bianchi, que la doctrina tradicional de los sentidos espirituales se funda a veces en la contraposición y ruptura entre sentidos corpóreos y sentidos espirituales. Pero en ciertas modulaciones, por ejemplo en San Buenaventura, se percibe la continuidad entre los dos niveles de sentidos. De todos modos, y más allá de las antropologías que subyacían en las antiguas formulaciones doctrinales, es esencial recuperar y reformular la realidad profunda que expresaban. Porque no se puede pretender que los sentidos espirituales tengan valor tan solo para la percepción, experiencia sensitiva, afectiva de Dios, y no para su conocimiento. Ambas cosas, como dice Juan Gerson, van juntas. Si no fuera la unión mística también conocimiento, en manera alguna podría ser el entendimiento el órgano de la ascensión del espíritu, como puede verse claramente en Ricardo de San Víctor. Por eso, algunos especialistas, apoyados en el análisis de los múltiples testimonios sobre los sentidos espirituales, establecen la afirmación de un conocimiento inmediato de Dios en el estado místico. La experiencia mística es un conocimiento. Esta afirmación tira por tierra lo dicho por José Ortega y Gasset. Mi objeción al misticismo es que la visión mística no redunda beneficio alguno intelectual, porque cualquier teología me parece transmitirnos mucha más cantidad de Dios, más atisbos y nociones sobre la divinidad, que todos los éxtasis juntos de todos los místicos juntos.
Tal vez el filósofo español tenga alguna razón en lo referido a la cantidad, pero no así a la cualidad. Recordemos que para los medievales existían tres fuentes para el conocimiento de Dios. En primer lugar, la realidad de las cosas naturalmente cognoscible por la razón, es decir, los efectos de Dios. Y aquí los sentidos físicos o externos jugaban un papel insustituible como facultad cognitiva, por la que se lo conoce per speculum, es decir, metafísicamente, experiencia madura de la razón, como lo afirma un monje anónimo del siglo XII. Las ventanas son los 5 sentidos del cuerpo. A través de estas ventanas el hombre interior ve lo exterior, conoce lo que ve y desea lo que conoce. Dios, que creó esta casa corporal, dispuso la organización del cuerpo para que el hombre conociera así las cosas visibles y a través de este conocimiento llegara a conocerlo a Él como a la luz más necesaria. La segunda son las palabras y acciones que revelan a Dios y su designio de salvación. En otros términos, los testimonios sobre Él, asentados en la experiencia, expresados de acuerdo al lenguaje humano y aceptados por la fe, que les llegaban por los sentidos físicos y espirituales. Su fundamento no es ya la evidencia del objeto conocido, sino la veracidad del testigo que nos las hace conocer. Y esto no es una forma inferior de conocimiento, sino, por el contrario, el conocimiento por excelencia. Dice 1 Corintios 13:12 y 2 Corintios 5:7. Y esto muestra cómo la revelación de Dios se entrega a los hombres con la ayuda de los símbolos e imágenes, y que siempre será necesario para recibirla abrir los ojos de la inteligencia y del corazón. En palabras de San Bernardo, el oído escucha lo que no pueden percibir los ojos. Ahora, en cambio, el remedio entrará por donde entró la enfermedad. Así, el ojo enturbiado curará y verá, ya sano, al que no podía ver irritado. El oído ha sido la primera puerta por la que entró la muerte y será la primera en abrirse a la vida. El oído que nos dejó ciegos nos devolverá la vista, porque si no creemos, no comprenderemos. San Bernardo en los sermones sobre el Cantar de los Cantares 28:5. Este comprender lo creído no es otra cosa que la teología, experiencia madura de la fe, como afirma San Anselmo. Y por último, la tercera fuente es la experiencia directa de la realidad misma de Dios, donde actúan los sentidos espirituales. Se trata de una profundización del conocimiento por la fe, no en cuanto al objeto conocido, sino según la forma de conocerlo. En la mística, la misma forma del conocimiento es sobrenatural. Esta experiencia teopática, fruto de la gracia, tenía lugar ordinariamente junto con un sentir corpóreo,
pero esta materialidad no formaba parte de ella sino en un sentido instrumental. Por eso, podemos afirmar que esta doctrina se ubica entre el espiritualismo desencarnado y el sensualismo empirista. Es un conocer experimental que se da con el sensible, pero no en él y por él. Estamos, pues, el extremo opuesto de la abstracción científica. Se conoce directa y pasivamente a Dios por su acción en el alma. Lo conocemos in speculum, según lo dicho por Guerrico de Igni. Para que esto suceda, es decir, para que veamos como en un espejo, es preciso no sólo que la superficie de nuestro espejo esté exenta de toda imagen y sombra de las cosas corporales, sino también que el ser sublime que habita en una luz inaccesible se digne inclinarse hasta nosotros y manifestársenos, al menos por la sombra de su imagen. La sombra no se ve si ella no se inclina, y se dice que se inclina solo cuando aparece el día, porque no podemos ver a Dios ni en espejo ni en imagen si su majestad no se inclina y no aparece el favor de su gracia. Esto lo dice E. Gilson, La unidad de la experiencia filosófica. Mejor dicho, lo dice Guerrico de Igni, citado por Gilson en el libro mencionado. Teniendo en cuenta estas coordenadas, se podría plantear ahora la compleja cuestión de la relación entre la mística y la filosofía. Cuando el problema reemplaza al misterio, como sucede muy fácilmente en las ontologías de la esencia, la metafísica se reduce a un tejido de abstracciones. Pero cuando el misterio devora el problema, la ontología se pierde en la mística. Lo problemático e importante a la vez es mantener estas dos actividades espirituales que enaltecen a la naturaleza humana. Nada se gana, afirmaba Etienne Gilson, con destruir la una para salvar a la otra, porque duran o caen juntas. Sin una teología no hay misticismo verdadero, y toda teología sana busca el soporte de una filosofía. La relación entre conocimiento in speculum y per speculum es siempre mediada por la teología. El juego de relaciones entre los tres órdenes para los medievales era, primero, entre teología y filosofía, luego teología y mística, y en tercer lugar, filosofía y mística. El padre Arintero, O.P., un teólogo neoescolástico especialista en cuestiones místicas, afirma que, aunque el nombre de sentidos sea metafórico y les venga sólo de cierta remota analogía que tienen con los corporales, sin embargo, la realidad de sus espiritualísimas impresiones o percepciones es indiscutible. Y agrega que, según la mayoría de los teólogos y místicos, los dones de la sabiduría y la inteligencia nos permiten percibir de algún modo lo divino, rasgando un poquito
el velo del misterio y dándonos así un conocimiento intermedio entre el de la fe y el facial o beatífico, y que a semejanza de este último, nada tiene que ver con el ontologismo. Se trata de un conocimiento oscuro, fundado en la fe, e inmediato, obra de la gracia, que no encierra en sí necesariamente una visión inmediata y clara de la esencia divina que excluye nuestro estado actual. Y por ello es justo, más aún necesario, como afirma von Balthasar, que estos modi sensibles desempeñen un papel tanto en el conocimiento natural analógico de Dios como en las revelaciones sobrenaturales de Dios a los hombres. Para los monjes medievales, los sentidos, el sentir y la sensación se integraban en el conocimiento de Dios. Conocimiento experimental, integral, fiducial, sapiencial, sacramental y místico, que se dilata hasta llegar a entrar dentro de las demás potencias y, como resultado, unifica toda la persona en torno al misterio de Dios. Porque, como escribe André Luff, cisterciense, comentando la célebre frase gregoriana amor ipse notitia est, el amor mismo se ha hecho conocimiento, no porque sustituya al entendimiento, sino porque abraza al entendimiento desde el interior, como el fuego se incuba bajo la ceniza. Lo que vale para el entendimiento, vale también para las demás potencias, incluidos los sentidos espirituales. Asimismo, la tradición monástica bizantina, en el esicasmo, dispone de una expresión inigualable. La inteligencia desciende al corazón. La inteligencia abandona sus investigaciones autónomas y se une al corazón, entra dentro de él y se encuentra con las demás potencias y facultades que han ascendido hasta él. Es allí donde el monje puede experimentar a Dios. La Trinidad, tocando al alma con su gracia, la eleva por encima de sí misma y la diviniza. La hace participar del amor con que Dios se ama a sí mismo y de la ciencia con que se conoce a sí mismo. El hombre espiritual está dotado de disposiciones nuevas, de sentidos nuevos, que le connaturalizan con esa oscuridad divina e inaccesible al hombre carnal, y le permiten penetrar en ella. Todo su ser entra en la vida de Dios y se integra por la acción del Espíritu, que se convierte en el factor de unificación. Ascende lumen sensibus, infunde amorem cordibus.